pues sin más preámbulo, les voy a presentar a nuestra profesional, Melissa Hostos. Ella es profesional en nutrición y dietética con magíster en bioquímica. Cuenta con experiencia en nutrición clínica, investigación y docencia. Además, es una apasionada por el conocimiento científico y la salud. El día de hoy vamos a ver con ella el taller de nutrición y de metabolismo. Esperamos que sea de mucho provecho para cada uno de ustedes y lo disfruten. Entonces, sin más preámbulo, bienvenida. ¿Cómo has estado, Melissa? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro martes saludable. Hola Amy, muy buenas tardes para todos los que se conectaron. Para mí es un placer estar en estos espacios. Realmente me encanta enseñar y aprender también de todas las preguntas que van surgiendo, también podemos aprender. El día de hoy va a ser muy interesante para todas las personas que se conectaron, entonces espero que sea de gran provecho. Así es. Esperemos que de igual cualquier inquietud que tengan nos la hagan saber a través del chat. Igual vamos a estar muy atentos respondiendo sus preguntas y pues que disfrutemos este espacio que es para cada uno de ustedes. Les reitero muchas gracias pues a todos por regalarse en este espacio. De verdad que es importante a veces hacer un alto en el camino y aprender herramientas que nos son beneficiosas para la vida. Entonces, muchísimas gracias, Melissa. Muchísimas gracias a todos. Les voy a compartir también aquí antes de que se me olvide a través del chat el link de nuestra programación semanal para nuestra semana saludable para que conozcan pues todos los talleres que tenemos durante el transcurso de esta semana y pues se agenden, nos acompañen y sigan aprendiendo herramientas para su bienestar tanto físico, mental como emocional. Listo, bueno, sin más preámbulos, pues vamos a darle inicio a esta charla, que como tú bien lo mencionaste, se llama nutrición y metabolismo. Muchas veces nosotros sabemos o tenemos nociones de lo que es una alimentación saludable, pero realmente no conocemos cómo funciona nuestro organismo, qué pasa en nuestro cuerpo. Entonces, algo muy importante es que entender cómo funciona nuestro cuerpo realmente nos va a dar muchas herramientas para saber cómo cuidarlo. Y pues en el día de hoy vamos a hablar de cómo funciona la nutrición en nuestro cuerpo. Entonces vamos a aprender mucho más acerca de la alimentación saludable. Vamos a hablar tres grandes temas a nivel general. Uno que es nutrición, porque es un término que usualmente vamos a confundir. También vamos a hablar de qué es el metabolismo, realmente qué es, y algunas recomendaciones para que nuestra alimentación y nuestra nutrición sea saludable. Para iniciar, no sé si alguno tiene alguna noción de lo que es la nutrición. Si quieren pueden levantar la mano y aquí les activamos. Creo que Carlos Zapata tiene la mano levantada. Le vamos a activar su micrófono a ver si nos quiere compartir su opinión. Carlos, cuéntanos. O quizás se le levantó la mano. Creo que él tenía la mano levantada antes, pero bueno, no importa. La idea es estar aquí para aprender. Entonces, la alimentación es diferente a la nutrición. Son procesos que van de la mano, son procesos que van de la mano, pero son diferentes. La alimentación es todo ese proceso que ocurre para yo traer los alimentos a la boca. La compra de los alimentos, cuál es esa selección que yo hago. Pero la nutrición como tal ya es qué pasa cuando yo ingiero esos alimentos, qué le pasa a esos alimentos dentro de mi cuerpo para que ellos como tal lleven a cabo su función, que es darnos vida, darnos energía. Entonces vamos a hacer algunas analogías y vamos a hablar que los alimentos dentro del cuerpo se van a convertir en nutrientes. Entonces, vamos a hablar a grandes rasgos de dos nutrientes. De pronto han escuchado los nutrientes macronutrientes y los micronutrientes. Creo que alguien tiene una pregunta. Ok, creo que era la activación del chat. Entonces,
Vamos a tener esos macronutrientes que vamos a imaginarlos como bloques grandes. Cuando nosotros vamos a construir una pared, necesitamos bloques grandes. A ellos los vamos a llamar macronutrientes. Es la base, la fuerza. Pero también necesitamos otros nutrientes más pequeños, los cuales van a ser los micronutrientes. ¿Listo? Y los micronutrientes ya son nutrientes que son más pequeños, pero que son esenciales a la hora de construir ese muro. Ahora bien, esa es la analogía, pero lo vamos a ver en los alimentos. Los macronutrientes son esos alimentos, son componentes que se presentan en la mayoría, en una gran cantidad en los alimentos. Vamos a ver que todos los alimentos tienen de todos los nutrientes, sin embargo, hay algunos alimentos que los tienen en mayor proporción. Por ejemplo, vamos a denominar proteínas a lo que es el pollo, la carne, el pescado, las leguminosas, que son los granos, y ellos en su mayoría van a tener mayor aporte de proteína. También otro nutriente grande, es decir, otro macronutriente son los carbohidratos. Los carbohidratos son cereales, el pan, la arepa, algunas frutas. En su mayoría estos alimentos tienen en su composición carbohidratos y otro, digamos que nutriente grande, otro bloque serían las grasas. ¿Listo? Entonces ya sabemos que las grasas son los aceites, las mantequillas, el aguacate que tiene mayor proporción grasa. Entonces vamos a ver que estos son nuestros bloques fundamentales de los alimentos. Y ellos tienen ciertas funciones. Entonces, todos ellos, los macronutrientes, tienen la función de darnos energía para cumplir nuestras funciones diarias. La proteína puede ser tanto de origen animal, como le hablábamos, la leche, el queso, el huevo. Esta proteína animal, tanto como la vegetal, que ya viene siendo los granos, nos van a dar la fuerza y van a constituir nuestro músculo. ¿Sí? Adicionalmente, las leguminosas, los granos, también nos aportan fibra. Y esto es muy importante porque nos van a ayudar en un tránsito intestinal. Por otro lado, tenemos las grasas. Algunos de ustedes les han evitado o les han dicho como no consuma más grasa, usted no puede consumir grasa. Yo creo que a muchos. Entonces hay que partir de que la grasa también es un nutriente esencial en nuestro cuerpo. Sin embargo, hay unas grasas que son de mejor calidad o son más saludables. Estas son las grasas de origen vegetal. Consumir aceite en las preparaciones, en algunas, está bien porque primero lo necesitamos y dos, también nos van a ayudar a nuestra salud cardiovascular. Hay unas grasas que son mucho mejores, como las que vienen en los frutos secos, el aceite de oliva, el aceite de canola, todos los aceites vegetales, el aguacate nos van a ayudar a cuidar nuestro corazón. Pero definitivamente sí hay unas grasas que no son tan buenas y que debemos consumir en menor proporción porque nos van a conllevar al exceso de peso, a enfermedades cardiovasculares, entonces las debemos consumir en muy baja proporción. Y finalmente vamos a hablar de nuestro último bloque grande, que son los carbohidratos. Los carbohidratos son los que ni son proteína ni son grasa. O sea, es decir, la mayoría son carbohidratos. Son los cereales, el arroz, la papa, el pan, el maíz. Todos ellos tienen funciones. Resulta que hay dos tipos de carbohidratos. Están los carbohidratos o hay unos bloques que están muy compactos, que son más difíciles de digerir o que su procesamiento en el cuerpo se lleva más tiempo y por lo tanto digamos que no nos van a incrementar rápidamente el azúcar en la sangre. Todos los carbohidratos, ya sea los que vemos aquí, el pan, la pasta, como otros azúcares o otros carbohidratos como el azúcar, la panela, la miel, todos estos se van a convertir en azúcar en nuestro cuerpo. Sin embargo, la velocidad a la que ellos se convierten en nuestro cuerpo en azúcar va a ser diferente y por lo tanto yo debo consumir menos azúcares simples. Estos son azúcares simples, la panela, la miel, porque ellos rápidamente se absorben en nuestro cuerpo y se eleva el azúcar en la sangre. Por otro lado, yo sí puedo consumir este tipo de carbohidratos, este tipo de cereales, de panes, la papa también es un carbohidrato, porque también me va a ayudar a mi salud intestinal, también me va a ayudar a que yo pueda hacer buenas deposiciones, a que yo tenga una buena salud.
Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Así como las grasas hay unas que son mejores que otras, lo mismo pasa con los cereales, la papa y estos carbohidratos que son mejores que el consumo de azúcares. Y venimos con nuestros micronutrientes, con nuestro cemento, el que nos va a ayudar a formar esa pared, a darnos vida, a darnos salud. Y son las vitaminas y los minerales. Si bien estos compuestos son más chiquitos, son fundamentales para nuestra vida. Ellos de por sí solitos no nos van a dar toda la energía que necesitamos, pero tienen unas funciones importantísimas en nuestro cuerpo. Entonces nosotros vemos que de los vegetales y de las frutas hay una gran diversidad de colores, hay gran diversidad y abundancia de ellos en nuestro país. Nosotros vamos a cualquier municipio, a cualquier pueblo y encontramos diversos frutas y verduras y en ellos es donde más hay vitaminas y minerales. Y dependiendo de su color, ellos van a tener diferentes funciones. Hay unos que son más blanquitos, como el brócoli, digamos que los champiñones, y estos tienen una función en nuestro cuerpo y es que nos van a ayudar a fortalecer el sistema inmune y son antioxidantes. Tenemos los de color amarillo, naranja, son alimentos que tienen en su composición mucha vitamina A, mucha vitamina C, que nos van a ayudar en la visión, en el crecimiento y desarrollo, también fortalecen nuestro sistema inmune. Hay otros alimentos que van a ser un poco más morados, como la berenjena, el repollo, mm, y estos nos van a ayudar en nuestra salud cardiovascular. Tienen unos compuestos que son conocidos como antocianinas y resveratrol y también nos van a ayudar mucho como tal, digamos que a evitar la vejez, es decir, más bien un envejecimiento prematuro. Y también tenemos todas estas hojas verdes, todo lo que es acelga, apio, todos estos alimentos que son de color verde y que tienen hojas, nos van a ayudar. ¿Por qué? Porque tienen diferentes nutrientes como la vitamina K, el ácido fólico, el magnesio, que nos van a ayudar, digamos que en toda nuestra vida, pero especialmente nos va a ayudar en las mujeres gestantes, en las mujeres que están en embarazo, a la formación adecuada de su bebé. Adicionalmente, las frutas y las verduras tienen agua y fibra, lo cual también es importante para nuestra hidratación y para el funcionamiento de nuestro sistema gastrointestinal, es decir, también para la evacuación y que tengamos una digestión adecuada. Ahora bien, todas estas vitaminas y minerales, que son esos otros compuestos chiquitos que son súper importantes en nuestra alimentación, también están presentes en otros alimentos. Por ejemplo, los lácteos, los derivados de la leche, tienen calcio y vitamina D. También en los frutos secos vamos a encontrar vitamina D, zinc, magnesio, que nos van a ayudar también a nuestra parte cerebral. Los aceites también tienen vitaminas y eso es importante. No todos, pero la mayoría sí nos pueden ayudar, uno, tienen vitaminas o nos pueden ayudar a que las vitaminas de nuestro cuerpo que consumamos con algunos otros alimentos se utilicen mejor en nuestro organismo. Y también las carnes tienen minerales importantes como hierro, fósforo y zinc para la prevención de enfermedades como la anemia. Ahora bien, entonces ya conocemos cuáles son esos grandes bloques en nuestra alimentación, qué tienen nuestros alimentos. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con esos alimentos cuando ingresan a nuestro cuerpo? ¿Qué pasa cuando los consumimos? ¿Alguien tiene alguna idea qué sucede cuando comemos nuestros alimentos? Nos Ok. indica por aquí Marley Blanco que metabolismo. Ajá, y de pronto, Marley, ¿tienes alguna idea de qué es el metabolismo? Jordan Camilo se convierten en energía, nos dice Clotilde. Ujú, Dan así energía. es. Ujú. Ya vamos a ver cómo es que los alimentos que nosotros consumimos se van a volver energía. Por aquí viene una pregunta que es muy importante y es por qué el brócoli y el coliflor nos da gas.
Bueno, resulta que hay muchos alimentos que nos van a dar gases y los gases es algo muy natural de nuestro cuerpo y es algo que nos indica incluso que estamos sanos y que estamos vivos. De pronto, si aquí hay alguna persona que haya pasado por algún procedimiento quirúrgico, que le hayan hecho alguna cirugía en el estómago o en los intestinos, van a saber que para nosotros profesionales de la salud es muy importante la presencia de gases porque nos indica que está funcionando nuestro sistema digestivo. Es algo totalmente natural y los gases principalmente se producen porque en nuestros intestinos tenemos unas bacterias y esas bacterias comen algunos de nuestros alimentos y generan gases. El producto, digamos que cuando ellas se alimentan, las bacterias van a producir unos gases. Algunas personas, dependiendo de las bacterias que habiten en sus intestinos, va a hacer que se produzca más o menos gases o van a generar, no todas las personas aunque produzcan gases van a tener los mismos síntomas y digamos que esto ya son condiciones más específicas que las podríamos hablar. Ahora bien, entonces, qué pasa cuando nosotros comemos? ¿Qué le pasa a esos alimentos? Nuestros alimentos, vamos a seguir hablando como si esos alimentos fueran bloques y que se van a volver piedritas o se van a digerir. Resulta que en nuestra boca, en nuestro estómago y en nuestros intestinos existen unas tijeras. Existen unas tijeras que nos ayudan a romper nuestros alimentos, porque si nosotros nos ponemos a pensar, nuestros alimentos no pueden llegar así a nuestra sangre y distribuirse por el cuerpo, sino que tienen que romperse en unas moléculas o en unas sustancias más pequeñas para que cumplan su función. En ese sentido, como les hablaba, todos los carbohidratos, todo lo que es pan, arroz, pasta, papa, arepa, al atravesar todo nuestro sistema digestivo se van a convertir en algo conocido como monosacáridos, que traduciendo la palabra serían azúcares. ¿Listo? Los lípidos, las grasas, se van a volver en unos compuestos más chiquitos que se pueden llamar triglicéridos, también ingresa el colesterol, entonces nosotros allá ya nos ponemos a pensar, ay, con razón, cuando yo me hago un examen de sangre me miden los triglicéridos, no me miden como tal la grasa, se me van a evaluar los triglicéridos porque los triglicéridos son los que están en la sangre. Y asimismo, las proteínas, el pollo, la carne, los frijoles, los garbanzos, también los tienen que partir algunas tijeras que tenemos en nuestro cuerpo y digamos que el componente más esencial o la piedrita más pequeña de las proteínas van a ser los aminoácidos. ¿Listo? Eso es lo que pasa en nuestro cuerpo. Entonces, también aquí está. Entonces, cuando va pasando por nuestro cuerpo, esas tijeritas que se encuentran diferentes tijeras en diferentes partes de nuestro cuerpo, nos van a llevar de una molécula más compleja, como la vemos acá, a unas moléculas mucho más pequeñas, como las que ya acabamos de hablar. Entonces, en todo nuestro cuerpo van a estar las tijeritas, eso empieza desde la boca, porque nosotros cuando masticamos y la saliva también tiene tijeras y vamos recortando los alimentos durante todo el paso del sistema gastrointestinal o del sistema digestivo y van a convertirse en moléculas muy pequeñas. Digamos que este es un ejemplo de las moléculas como la estructura química de ellas. Y ya en el intestino nosotros tenemos, nuestro intestino parece como deditos, tiene vellosidades y en esos deditos se van a absorber todos nuestros alimentos, todos nuestros nutrientes y van a pasar a la sangre. Y de la sangre pues se van a distribuir a todo nuestro cuerpo a hacer pues a llevar a cabo su función. Eso es lo que pasa principalmente en nuestro tracto gastrointestinal. La siguiente pregunta sería, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa ya como tal dentro de, digamos que dentro de los otros tejidos, dentro de nuestras células, adentro después de pasar la sangre? ¿Listo? Ahora sí, aquí vamos a hablar qué es el metabolismo. Entonces, el metabolismo van a ser una serie de reacciones químicas, que por supuesto no las vamos a presentar aquí porque son muchísimas, pero nuestros alimentos ingresan a nuestro cuerpo, las cortan las tijeritas, entran a la sangre y van a pasar por muchas reacciones con el fin de darnos energía, como ustedes ya lo dijeron. Y ese metabolismo va a tener, digamos que dos rutas. Por un lado, esas partículas chiquitas o esos componentes chiquitos que ya hablamos que fueron cortados en el intestino, en el estómago, pueden seguirse rompiendo
Esto se llama catabolismo. Esas moléculas se pueden seguir rompiendo para generar energía, para generar calor, para que nosotros podamos correr. Y las que no, hay unas moléculas que de pronto no se van a romper, sino que se van a volver a agrupar en nuestro cuerpo. Y entonces se van a crear nuevos tejidos. Y entonces así funciona, digamos que cuando yo me corto, si yo tengo un buen estado nutricional, si yo estoy bien alimentada, yo puedo generar nuevos tejidos, yo puedo generar otra vez ese bloque, esa pared, generar esos nuevos tejidos, cicatrizar, porque tengo cómo hacerlo. ¿Listo? Entonces yo me puedo ir por un lado o generar energía rompiendo más esas moléculas o juntando otra vez esas sustancias para generar nuevos tejidos. Listo. Por aquí hay una pregunta que dice que cuando tenemos triglicéridos altos y colesterol alto, ¿influyen porque esa tijera no funciona? No. Cuando nosotros tenemos el colesterol o los triglicéridos altos es porque probablemente pasan dos cosas a nivel general. Uno, estamos consumiendo colesterol y colesterol o grasas en exceso. O dos, más adelante se los explico, estamos consumiendo de pronto muchos azúcares. Y las tijeras puede que sí funcionen. Si no funcionaran esas tijeras que están en nuestro intestino, no entraría en la grasa a nuestra sangre, sino que por el contrario nosotros tendríamos presencia de más grasa en las heces. Listo. Continuamos. Entonces, nuestros alimentos, como ya lo vimos, se van a convertir en unas sustancias pequeñas para darnos energía y para poder hacer nuestras actividades, leer, jugar, para controlar también la temperatura corporal. Nosotros cuando estamos haciendo ejercicio o cuando nosotros salimos a la calle y está haciendo mucho frío, nuestro cuerpo se regula la temperatura corporal gracias a los alimentos que consumimos, gracias a que nos dan energía también para incrementar nuestra temperatura. Ahora, entonces, como nuestro cuerpo también se encarga de constituir nuevos tejidos, ¿cómo lo hace? Entonces, tenemos esos bloques grandes que generaban diferentes sustancias pequeñas. Los aminoácidos que provienen de las proteínas, entonces nos van a generar o nos van a ayudar a crear músculo, a crear nuevo tejido, como hablaba, si nos cortamos, entonces gracias a que consumimos esas proteínas podemos cicatrizar, podemos ser más fuertes, podemos caminar. Un ejemplo, cuando una persona es adulto mayor y de pronto perdió la dentadura y ya casi no come ninguna proteína porque la siente dura, se pierde mucha masa muscular. ¿Listo? Entonces, para que hagamos la asociación y recordemos que estos son unos bloques bien importantes. Ahora bien, también las grasas que nos van a aportar ácidos grasos, triglicéridos, son muy importantes. No podemos dejar de consumirlos en total o definitivamente porque constituyen una parte importante de nuestro organismo. Por ejemplo, también son las encargadas de crear nuestras hormonas. Y en este caso, un ejemplo de su déficit es que cuando nosotros no consumimos o estamos en muy bajo peso y no tenemos reserva de grasas, muchas mujeres entonces no tienen esas hormonas suficientes en su cuerpo y digamos que pueden perder el periodo, ¿sí? Pueden quedar, eh, al no tener estas hormonas, pues se van a alterar sus ciclos. Y también lo que son los minerales, las vitaminas van a tener un componente fundamental y es que también nos van a ayudar a construir algunos otros tejidos, como por ejemplo el calcio lo necesitamos para nuestros huesos, lo mismo la vitamina D, el hierro lo necesitamos para nuestros glóbulos rojos, para que se transporte el oxígeno en la sangre y por eso es fundamental el consumo de todos los alimentos. Sin embargo, siempre debe haber un balance energético, es decir, la actividad física que yo hago debe estar a la par de los alimentos que yo consumo. ¿Qué pasa? Si yo hago mucha actividad física, pero no me alimento bien, o simplemente no hago mucha actividad física, pero tampoco consumo los alimentos suficientes, yo puedo estar en desnutrición porque mi cuerpo no puede hacer todos estos procesos que hemos mencionado. Y por otro lado, si yo consumo muchos alimentos, pero no hago actividad física, pues no voy a utilizar o no voy a utilizar esos alimentos que consumí para volverlos energía.
Entonces es allí donde puedo tener exceso de peso. Listo. Hay muchas preguntas que de pronto como son muy amplias las vamos a responder al final. Listo. Entonces, ya vimos cuáles son esos nutrientes, cómo esos nutrientes ingresan en nuestro cuerpo, qué pasa con ellos en nuestro cuerpo y cómo deberíamos nosotros mantener pues nuestra alimentación y esos nutrientes, digamos que en equilibrio con la actividad física. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no me alimento bien? ¿Qué pasa cuando cambia mi metabolismo? ¿Qué pasa cuando yo no consumo todos nuestros nutrientes? Pues va a haber una alteración en el balance energético y va a haber una alteración en nuestro metabolismo. Nuestro metabolismo entonces se puede afectar por déficit o por exceso, porque yo consumo de más o porque no consumo, y esto me lleva a ciertas enfermedades. Entonces, hablando en general, estos son unos ejemplos de las enfermedades que se pueden generar por el exceso del consumo de estos alimentos. Por ejemplo, hay condiciones en las que yo no puedo contener un consumo alto de las proteínas porque de pronto puedo afectar más alguna enfermedad. Por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad en los riñones y está avanzada, no puede consumir un exceso de proteína. Lo mismo cuando una persona de pronto consume mucha proteína, entonces esas reacciones que ocurren en el cuerpo hace que se produzca un incremento en el ácido úrico y de pronto nosotros hemos escuchado la enfermedad llamada gota y unas personas que de pronto sufren de dolores en las articulaciones, sobre todo en los pies, por el exceso en el consumo de algunos alimentos. Ahora bien, el consumo en exceso de los carbohidratos, del pan, de la yuca, del plátano, pero no solo de eso, sino realmente el exceso del azúcar, cuando yo consumo muchos azúcares simples, que son los que ingresan rápidamente a mi cuerpo porque no necesitan pasar por esas tijeras, sino que digamos que casi que de inmediato están llegando a sangre, allí yo voy a tener más riesgo de enfermedades, unos de exceso de peso y de diabetes principalmente. Ahorita me hicieron una pregunta de por qué se elevan, digamos, los triglicéridos y el colesterol en sangre. Puede que muchas personas de ustedes digan, no, pero yo realmente yo me cuido, yo no como fritos, yo casi no como grasas, pero resulta que nuestro cuerpo es tan especial que cuando consumimos también un exceso de azúcares, de alimentos ultraprocesados, el azúcar, si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros no tenemos un órgano que almacene azúcar. Por ejemplo, la proteína nosotros sabemos que la almacenamos en los músculos. Nosotros almacenamos la proteína en los músculos y las grasas ya sabemos que la podemos almacenar en el abdomen, en los brazos. ¿Y qué pasa si yo como en exceso azúcares o carbohidratos, el arroz, la papa, demás? No se pueden almacenar así, sino que el cuerpo las va a transformar en grasas. Entonces, muchas veces las personas que de pronto tienen exceso o los triglicéridos y el colesterol elevados en la sangre y dicen, yo estoy cuidándome, deben de pronto evaluar un poquito cuánto azúcar, cuánto carbohidrato están consumiendo. Por otro lado, las grasas, el consumo excesivo de grasas, principalmente las de origen animal, la manteca, el churrasco, así con el gordito, ese gordito, esas grasas, digamos que no son tan saludables y son las que tienen más riesgo de generar ateromas o de generar afecciones en el corazón. Y también el consumo de alimentos ultraprocesados. Recordemos que los alimentos ultraprocesados son los alimentos que no están en su forma natural, sino que han tenido que pasar por muchos procesos en la industria para generar alimentos de pronto más llamativos, con sabores más fuertes o más dulces. Y entonces a estos alimentos les han añadido de pronto mucho azúcar, mucha sal, otros componentes para que les dé más sabor. Todos estos alimentos, cuando los consumimos en mayor cantidad, son los que también nos van a generar todas estas, digamos que todas estas condiciones. Entonces es una invitación grande a disminuir o no, preferiblemente no consumir este tipo de alimentos.
Y asimismo, como hay enfermedades o condiciones que se producen porque yo consumo alimentos en exceso y tengo alterado mi metabolismo, también van a haber otras condiciones que se van a generar cuando yo no consumo ciertos alimentos. A nivel general, cuando una persona de pronto no puede consumir ningún alimento porque no puede, porque sus condiciones, digamos que económicas no lo permiten, o por algunas enfermedades, pues vamos a tener déficit de todos los macronutrientes, de todos los bloques grandes y vamos a tener desnutrición que va a conllevar a múltiples consecuencias. También cuando yo no consumo esos micronutrientes, esas vitaminas, esos minerales, puedo también tener diferentes enfermedades. Por ejemplo, la anemia. Muchas personas de pronto no consumen carnes rojas o no consumen, eh, si no consumen carnes rojas, no consumen pajarilla, no consumen vísceras. Entonces muchas personas pueden tener anemia y se sienten fatigados, se sienten cansados todo el tiempo, de pronto se ven un poquito más amarillos. Entonces debemos consumir también estos alimentos. O por ejemplo, si no consumimos calcio, si no consumimos vitamina B, D, si yo no estoy consumiendo un adecuado consumo, si no tengo un adecuado consumo de lácteos, también puedo tener osteoporosis, unos huesos un poco más frágiles, más débiles. Y en cuanto a las vitaminas, también cuando yo no consumo frutas, no consumo verduras, podemos tener ciertas afectaciones, por ejemplo, escorbuto, que es que si no consumo suficiente vitamina C, aunque realmente en nuestro país es muy complicado no consumir vitamina C porque está en todas las frutas y nosotros tenemos acceso a muchas frutas, pero esto puede pasar y es que nos empiezan a sangrar las encías, de pronto se pueden afectar la piel, la cicatrización. Y otro ejemplo, digamos, de el déficit de consumo de vitaminas puede ser el consumo de vitamina A. Entonces allí nos van a salir algunas manchitas en los ojos o incluso en los casos más graves se puede perder la visión. Por allí vi algunas personas que alzaron la mano, no sé, Emi, si les podemos dar la palabra. Sí, está Camilo Ramos, tiene hace ratico la mano levantada. Vamos a permitirle hablar a ver si nos quiere compartir. Camilo, ya tienes habilitado el micrófono. Bueno, parece que no se le facilita. Vamos a habilitarle a Clotilde Pinzón que levantó la mano. Listo, Clotilde, si quieres nos puedes compartir. A ver, Manuel. ¿Cómo está su merced? Buenas Aló. tardes. Sí, señora. Bueno, sí, tengo acá a mi mami al lado. Lo que Sí, pasa es señora. que ella sufre de diabetes, hipertensión y no sé qué tan cierto es. O sea, bueno, o cómo se puede hacer. Es que ella cuando come le da mucho sueño, muchísimo. Entonces siempre hasta está subiendo mucho de peso. ¿Hay qué se debe hacer en ese O- caso? O cómo? Cuando ella come, le da sueño. Sí, casi Bueno. que de inmediato. Bueno, ahí ya ¿Cierto, mami? tocaría revisar más todos sus exámenes, porque puede pasar muchas cosas. Como no conozco a tu mamá, pues no te puedo decir Claro. sino como generalidades. Digamos que cuando nosotros consumimos alimentos, es normal que nos dé sueño, ¿no? Nosotros nos comemos, digamos, un sancochito, una Sí. bandeja paisa, y al ratico tenemos sueño, ¿cierto? Eso es normal porque digamos que nuestro cerebro o las hormonas y las sustancias que no están en nuestro cuerpo están concentradas en que los alimentos nosotros los digiramos de una manera adecuada. Y entonces digamos que también se reducen algunas sustancias en la sangre que hace que nosotros nos sentamos somnolentos. Sin embargo, si es muy frecuente, es importante que ya consulten al médico para saber si tienen que hacer alguna otra prueba. Ok, gracias. Y qué pena, tengo otra pregunta. Es que hay una persona que la operaron del, del apéndice y ya después de unos 5 o 6 años, cuando está, o sea, los alimentos sólidos le empezaron a hacer daño. ¿Eso es normal o también toca, o sea, por qué puede pasar eso? Bueno, realmente cuando te retiran el apéndice en el cuerpo no tiene una función específica.
Sí, realmente el apéndice solo nos causa problemas porque nos causa la apendicitis y no tiene ningún otro función. Entonces, normalmente si se retira y si digamos que en el primer mes no pasó nada, no debería ser la causa para que le genere, digamos que esos síntomas que tiene la otra persona que tú conoces. Entonces, Ah, también hay que entrar en un estudio para saber qué es lo que está pasando porque ahí sí deben hacer otros exámenes más profundos. gracias, muy amable. Perfecto. Bueno. Listo. Entonces, ya vimos cómo todos nuestros alimentos, después por pasar de nuestro cuerpo, nos dan energía, construyen nuevos tejidos. Ya vimos qué pasa cuando no los consumimos o cuando consumimos de más, ¿verdad? Entonces yo digo ahora, ¿yo qué hago para alimentarme bien? ¿Cómo hago para mantener ese balance energético? ¿Cómo hago para mantener mi metabolismo, digamos que adecuado? Es de la mano de una alimentación saludable. Si se han dado cuenta, presente de todos los tipos de alimentos, todos los nutrientes, nosotros necesitamos de todos los alimentos. Entonces, la alimentación saludable es aquella alimentación que es variada, que es completa. Estamos en un país de verdad donde hay de todos los alimentos. Como no tenemos estaciones, conseguimos casi que frutas y verduras todo el año. Tenemos acceso a esa alimentación variada y completa. Adicionalmente, nuestra alimentación tiene que ser adecuada según mi condición. Entonces, depende de mi edad, depende si tengo alguna condición, si tengo, digamos, el azúcar alta, si tengo la tensión alta. Entonces, tiene que ser adecuada y eso yo lo recibo lo empiezo a entender también bajo la asesoría de un profesional o de nutrición. Y tiene que ser suficiente en las cantidades. Digamos que de pronto ustedes han pasado muchas veces por el nutricionista o la nutricionista o el médico, que a veces también nos da indicaciones y nos dice, no, señora Clotilde, lo que pasa es que usted solo puede comer arroz, papa o yuca en el almuerzo. Y resulta que nosotros, bueno, yo como arroz, pero me sirvo un platado de arroz gigante, pues ahí ya no estoy haciendo nada. Entonces las cantidades también son importantes para mantenernos en ese balance. Para saber nosotros qué debemos consumir y cómo debemos alimentarnos, entonces en Colombia existe lo que es el plato saludable de la familia colombiana, que son las guías con las que nosotros empezamos a saber cómo me debo alimentar. De pronto ustedes recuerdan antes que en el colegio nos enseñaban una pirámide con alimentos y que así debía ser nuestra alimentación. Lo que había, digamos que en la base es lo que debíamos consumir en mayor cantidad y lo que había en el pico era lo que debíamos consumir en menor cantidad. Esas guías de alimentación eran de Estados Unidos y pues habían alimentos que nosotros ni siquiera consumimos. Entonces nosotros tenemos nuestras propias guías que ustedes las pueden consultar en internet si buscan así platos saludables de la familia colombiana y nos dan unas recomendaciones específicas para llevar esa alimentación saludable. Si ustedes lo ven aquí, aquí vemos grupos de alimentos. Nosotros ahorita estábamos hablando, era cómo se dividían los nutrientes, pero aquí vamos a ver los grupos de alimentos. Vemos cereales, tubérculos, plátanos, como la papa, el cereal, la arepa, el pan. Vemos también las verduras y las frutas, vemos los lácteos, las proteínas, las grasas y el azúcar. Y este plato nos muestra qué alimentos debemos consumir más de acuerdo a su cantidad, ¿cierto? Entonces debemos consumir el arroz, la papa, la yuca, el plátano, sí los debemos consumir, son alimentos que son saludables, los debemos consumir muy frecuente porque son los que más nos dan energía, pero tampoco excedernos. Debemos consumir frutas y verduras, que ya vimos que son las que nos dan las vitaminas, los minerales. Los lácteos también los debemos consumir al igual que las proteínas, pero si ven acá muy chiquitito, lo ideal es que consumamos en muy baja cantidad, pues lo que son las grasas y los azúcares. Importante la hidratación y la actividad física. Y ya casi para finalizar, hay 9 recomendaciones que están allí establecidas para lograr esa alimentación saludable y que ya las podemos conectar con todo lo que hemos aprendido hoy. Uno, como les mencioné, consumir alimentos frescos y variados. Al consumir alimentación variada, no es que un día compro las papas fritas, otro día como la hamburguesa, no, tienen que ser alimentos frescos, alimentos que salgan de la huerta, alimentos que yo pueda ir a comprar en un Fruver, ¿sí? Entonces, entre más variada mi alimentación, como todos los alimentos tienen diferentes nutrientes, entre más variada mi alimentación,
pues voy a tener más cantidad de nutrientes y voy a ser más saludable. Importante. Entonces, para nuestros músculos, para nuestros huesos, para nuestros dientes, es importante el consumo de lácteos y huevo. ¿Listo? También para tener una buena digestión, como ya les dije, hay muchos alimentos que nos van a ayudar. Entonces, pueden ser las frutas enteras, no solamente la fruta en el juguito, porque en Colombia a veces estamos acostumbrados a consumir mucho jugo, pero poca fruta entera. Y resulta que la fruta entera es una matriz, tiene muchísimos nutrientes en comparación con el jugo, porque en el jugo a veces se nos queda toda, digamos que toda la fruta en el colador. Yo no estoy diciendo que, digamos, la fruta sea mala, el jugo sea malo, sino que es importante el consumo de la fruta entera para aprovechar todos los nutrientes que nos aportan. Y también el consumo de los granos, de las leguminosas, que también nos van a ayudar a tener una buena digestión. Otra recomendación que nos da es consumir los frijoles, las lentejas, el garbanzo, porque uno, nos dan proteínas, pero también nos da fibra y también nos ayuda a nuestra digestión. Y claro que sí, como ustedes me mencionaron anteriormente, los frijoles, los garbanzos nos pueden generar más gases porque las bacterias que están en nuestro cuerpo, que son totalmente importantes, están felices. Están felices al consumir estos alimentos, se están alimentando y están generando gases. Por supuesto, hay algunas personas que definitivamente ya los síntomas o los gases ya son muchos y lo ideal es que no las consuman tan frecuente, pero a nivel general, recordar que los gases son algo normal y que podemos consumirlos y que lo ideal sería unas 2 veces a la semana. Por otro lado, otra recomendación que nos dan las guías es que para prevenir la anemia, los niños, niñas y adolescentes y las mujeres jóvenes debemos consumir vísceras una vez por semana. Hígado, pajarilla, todas estas carnes que son rojas nos van a aportar una buena cantidad de hierro para evitar la anemia. Y también para mantener ese peso saludable es importante, aquí dice, en las guías dice reduzca el consumo de paquetes, de comidas rápidas, de gaseosas, de bebidas azucaradas. Pero siendo honesta, es mucho mejor si las retiramos completamente, porque como hablamos, estos alimentos que son muy procesados tienen mucho azúcar, mucha sal, que nos van a afectar en gran parte de nuestra alimentación. Es diferente, digamos, que yo al arrocito le agregue un poquito de sal a consumir, digamos, no sé, en una salchicha, toda la sal que yo debería consumir como en 3 días. Entonces, es importante evitar al máximo este tipo de alimentos. Por otro lado, para tener la tensión arterial normal, hay que reducir alimentos como carnes embutidas, enlatados, productos de paquete, porque como ya lo vimos, pues ya tienen mucho sodio. Lo que les acabo de mencionar, a veces tienen tanto sodio que yo me como, un día encontré en el mercado una carne de hamburguesa que tenía toda la sal que yo podría comer como en 3 días. Y el riñón se demora mucho en liberar o deshacerse, digamos que de esa sal. Entonces, pues allí nos puede generar estas condiciones, estas enfermedades. Y para cuidar nuestro corazón debemos consumir aguacate, frutos secos, aceite vegetal y evitar grasas de origen animal como la mantequilla y la manteca porque sabemos que ellas ya tienen un efecto no tan positivo en nuestra salud. ¿Listo? Entonces, todo eso va a ir de la mano también, pues de si yo tengo acceso a esos alimentos, cuánta plata tengo, pero en general una alimentación saludable se puede lograr con un, con un consumo variado de alimentos y realmente no va a ser tan costoso. Si hiciéramos un taller de eso, también veríamos que sale a veces más caro comer mal. Y finalmente, como ya vimos que tiene que ser un equilibrio, mi alimentación y mi actividad física, es importantísimo vivir saludablemente y realizando una actividad física que nos guste de manera regular. No todos tenemos que ir al gimnasio, a todos no nos gusta ir al gimnasio, pero quizás algunas personas digan, no, yo prefiero bailar, me encanta, yo lidere, perdón por hacer publicidad, pero digamos que en Bogotá los institutos de recreación son los que, digamos, dan unas clases gratuitas y yo no tengo acceso
digamos que para pagar una clase de baile. Entonces también hay clases gratuitas para el baile, o yo me puedo movilizar a mi trabajo en bicicleta y ahí estoy haciendo actividad física, también me estoy ahorrando dinero, o puedo ir a caminar, o puedo nadar. Hay muchas actividades físicas que se pueden hacer, incluso si hay personas que de pronto ya son adultos mayores o de pronto no pueden caminar largas distancias, pueden hacer actividad física en su casa, pueden hacer actividad física en una silla. Lo importante es también movernos y tomar buenas decisiones. Y para cerrar y para empezar con las preguntas, es importante que nosotros dudemos cuando nos hablan de los extremos. Cuando a mí me dicen, no, eso usted quite definitivamente, es que usted no coma la piña o solo coma piña por un mes, que eso es bendito. O cuando nos dicen, no, eso usted tiene que dejar de solo consumir líquidos por una semana y mire, eso baja de peso. Entonces, cuando nos dicen algo que es muy, de verdad, perdón la palabra, cuando nos dicen algo que es muy loco, hay que huir porque no estamos en el lugar adecuado. Ya vimos que la alimentación debe ser variada, podemos consumir de todos los alimentos en cantidades adecuadas, entonces es importante huir cuando nos den dietas falsas porque las dietas milagrosas o los milagros nutricionales no existen, ¿sí? Hay que basarnos en la evidencia y en ese sentido, si yo tengo un caso muy específico, una condición específica, hay que acudir al médico, hay que acudir al nutricionista para tener pues la, mm, las recomendaciones ya apropiadas para cada uno de nuestros casos. Listo, muchas gracias entonces por haberse unido en este espacio.